Hola a todos mis seguidores. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la analítica. Vamos, aquí se está conectando. Hola Grecia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pamela? Bien, bien. Bueno, estoy muy contenta porque has aceptado la invitación para realizar este live. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Bueno, Ok, para los que nos están observando, el día de hoy vamos a conversar con la licenciada Grecia Ochoa. Ella es bioanalista, realizó el pregrado en la Universidad de Carabobo y bueno, tiene una experiencia en Venezuela. Lo voy a tener que leer porque es extensa. Trabajó en el Hospital Maternidad Concepción Palacios, en el Hospital Algodonal Simón Bolívar, en Laboratorios Clínicos Vista Alegre, Clínica Popular El Paraíso, Laboratorio Clínico Bernalab y en Abbott Laboratorio como representante técnica de marketing. Actualmente es miembro asociado de la Asociación Americana de Bioanálisis y pertenece a la Sociedad Americana de Patología Clínica. También tiene un certificado por Asociación Nacional de Representantes de Ventas Farmacéuticas. Por lo tanto, yo estoy muy agradecida porque, bueno, tenemos un profesional excelente que nos va a conversar sobre estas dudas que tenemos cuando nos entregan una prueba de laboratorio o una analítica. Grecia, ¿quieres saludar a las personas que nos están viendo? bueno, hola a todos y bueno, ante todo, gracias por invitarme y tomarme en cuenta y darme esta oportunidad, Pamela. Y de verdad me parece muy lindo todo lo que estás haciendo de reunir a todos los que salimos egresados de la Universidad de Carabobo, de Venezuela prácticamente, y que estamos fuera y dentro del país y poder ayudar a los demás y también impartir nuestro conocimiento. Sí, así es. Bueno, gracias por tus palabras. Es cierto que en estos momentos tan difíciles necesitamos apoyarnos y necesitamos dar esa información a todas estas personas que no pueden acceder al sistema de salud de una forma tan fácil y gratuita. Entonces, vamos con el tema. Hoy vamos a realizar o a indagar sobre la analítica, ¿verdad? Porque cuando el médico familiar o el médico tratante solicita una analítica, nosotros vamos a un laboratorio, realizamos la prueba y cuando nos entregan esto en un sobre, observamos en un papel, lo abrimos y vemos que hay muchas palabras que no conocemos, muchos números y lo primero que hacemos como pacientes es buscar ese asterisco porque sabemos que si hay un asterisco, algo está pasando. Entonces, vemos los valores o los rangos normales y mediante estos rangos normales siempre nos vamos a preguntar, bueno, ¿está por encima o está por debajo del valor? ¿Qué enfermedad tendré? ¿Esto se va a curar? Bueno, nos hacemos múltiples preguntas. Entonces, este live es para que estas personas que se han realizado esa analítica puedan tener una lectura primaria o por lo menos algo básico para que cuando acudan a su médico tratante puedan hacerle unas preguntas pertinentes del tema, así poder tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Entonces, la analítica es algo muy extenso, son muchos números, muchos valores, y el día de hoy vamos a tratar de ir a esos puntos más básicos para que todas estas personas que nos están viendo pues puedan entender de una manera muy fácil qué es lo que necesitan saber y qué preguntas le pueden hacer a su médico al momento de entregarle estos resultados. Tendremos cuatro puntos, sobre todo la analítica está conformada por muchas pruebas. Vamos a tratar hoy el hemograma, bioquímica, análisis de orina y análisis de heces. Entonces, Grecia, comenzando con el hemograma. ¿Qué es un hemograma? ¿Por qué lo mandamos? ¿Y cuáles son los parámetros normales o rangos dentro de la normalidad dentro del hemograma? ¿Nos puedes informar sobre ese tema? Bueno, para que todos nos entiendan, voy a hacerlo bien sencillo. El hemograma simplemente es una muestra, ¿verdad?, de que tú tomas en el laboratorio sangre completa. Y lo que vamos a evaluar aquí es como el estado de salud del paciente, ¿no? Y poder ver qué tipo de patologías tiene. eh,
bueno, a través del hemograma puedes observar diferentes tipos de patología, entre estos anemias, puedes ver también si la persona tiene alguna infección y Ujú. tiene problemas de coagulación también. Sí. Entonces, ¿cómo serían esas técnicas para realizar un hemograma y cómo se debe preparar el paciente antes de realizarse esta prueba? Bueno, de técnicas hay mucho. Bueno, ahorita como estamos viviendo, como quien dice, en otra era, todo está automatizado. Hay diferentes casas comerciales, y cada casa comercial tiene diferentes técnicas. La cuestión aquí, o pienso yo que sería más ayuda del paciente, o para ellos ver qué pueden tener o no, es que saber que a través del hemograma vas a ver cuánto tienes de hemoglobina, si tú tienes una anemia, si tú no tienes una anemia, que Ujú, vamos a ver, por lo menos, yo lo dividiría en tres partes, que es lo que es la serie roja, la serie blancas y las plaquetas. En la ujú, serie roja lo que vas a encontrar es la hemoglobina, el hematocrito y los índices hematrimétricos, ¿no? Que eso sería como otro tema de qué hablar. Tenemos sí. la serie blanca, que serían los WBC, que son los glóbulos blancos. Ujú, Entre estos vas a tener los que son neutrófilos y eosinófilos, basófilos y los linfocitos. Y las plaquetas, que solo tienes un rango que va a ir de 150.000 a 450.000, el rango entre las plaquetas. Por lo menos si una persona, todo siempre va a depender de la sintomatología del paciente. Generalmente claro. el doctor va a estudiar esto es porque o va a hacer un chequeo general anual del paciente. Ujú, Generalmente, por lo menos aquí en Estados Unidos, lo que se hace es que lo envía, tú vas a tu doctor primario una vez al año. Y dependiendo si tú tienes algún tipo de sintomatología o algo que él quiere como discernir, te puede mandar una plaqueta, disculpa, un hemograma. sí, Y tú me preguntaste sobre los valores, por lo menos, sí. Ujú, como te digo, va a depender de cada metodología que tenga cada casa comercial. Si por lo menos una persona que no tenga conocimiento alguno sobre el tema y ve el asterisco, simplemente date cuenta que el asterisco va a ser exacto. una alarma donde ese valor que te está midiendo allí va a estar por encima o por debajo de un valor referencial. Por debajo puede significar por encima o por debajo, que quiere decir que está fuera del parámetro normal, va a significar cualquier tipo de patología. En ese Ujú, caso, yo diría que la persona debería ir a su médico o enviarlo al médico y el médico va a decir si necesita un examen complementario para verificar ese valor o hacerlo de nuevo y de allí va a ser pueden haber otros análisis complementarios, referir a ese paciente a un hematólogo si sospecha de una anemia perniciosa o cualquier otro tipo de anemia. ujú, exacto. ¿Y cómo debe prepararse el paciente un día antes de realizarse esta prueba? O sea, ¿debe Bueno, hacer algo? generalmente la hematología puede ser que lo hagas 3, 4 horas después de haber ingerido algún alimento. Ujú, Generalmente también puede ser en la mañana con un previo ayuno de 12 horas, de 8 a 12 horas, pero no es obligatorio. Generalmente debería hacerse 4 horas de ayuno después de haber ingerido su alimento. sí. Bueno, como muy bien lo dijiste, los médicos solicitamos este estudio, el hemograma, para diagnosticar, ¿vale? Una enfermedad. Y esto va a depender de los síntomas que tenga el paciente. Podemos encontrar patologías comunes, bueno, como lo es la anemia, ¿vale? Esto va a depender de la hemoglobina, sobre todo si hay disminución de los valores de hemoglobina, está por debajo del rango de la normalidad, entonces vamos a tener alerta y vamos también a buscar los síntomas que tiene el paciente, porque como, bueno, muchos saben, hay diferentes tipos de anemia. Está la anemia por déficit de hierro, por déficit de vitamina, ya sea B12, ácido fólico, la perniciosa, está también la anemia por patologías de médula ósea, anemias aplásicas, o sea, hay múltiples tipos de anemia y si nos vamos a extender en anemias, pues no vamos a terminar nunca. Pero eso es lo más importante, saber que los valores
valores bajos de la hemoglobina, es indicativo de anemia. Ahora ya queda de parte del médico diagnosticar qué tipo de anemia es y pautar, por supuesto, el tratamiento adecuado, ya sea el suplemento que tenga vitamina B12 o simplemente hierro, dependiendo de las necesidades del paciente. Con respecto a las plaquetas, pues si hay disminución de las plaquetas, estamos ante una trombocitopenia. La trombocitopenia puede ser causado por patologías incluso virales. El COVID-19, cuando un paciente se realiza una analítica, puede tener también una trombocitopenia. En Venezuela el Claro. dengue también observamos trombocitopenia, o sea, hay diferentes patologías y también puede ser una leucemia, o sea, puede ser por muchas causas. Cuando hay un aumento de plaquetas, hiperplaquetosis, también hay otros tipos de patología. Con respecto a los glóbulos blancos, sabemos que los glóbulos blancos son los soldados de nuestro organismo que van al ataque cuando hay entrada de un agente externo. Entonces, lo más importante que nosotros observamos son los linfocitos y los neutrófilos. Cuando hay un mayor porcentaje de neutrófilos, nosotros estamos ante una patología infecciosa bacteriana. Y cuando hay un aumento de los linfocitos, esta patología puede ser viral. Esto también dependiendo de otros valores, porque no solo podemos enfocarnos en eso, tenemos que ver síntomas, tenemos que ver otros parámetros de esta analítica. Y bueno, eso es lo más importante de un hemograma. Ahora, con respecto a una prueba bioquímica, ¿nos puedes decir lo mismo, Grecia? Definirlo, para qué, o sea, qué podemos encontrar en ella, los parámetros más importantes y los valores de estos parámetros importantes. Bueno, la bioquímica sería básicamente también una muestra de laboratorio, y es básicamente tú analizas el suero de ese paciente. Y allí lo que vamos a buscar es diferentes analitos y sustancias químicas en la muestra del paciente. Y va a ser específico dependiendo de la sintomatología y la enfermedad que tenga la persona. Claro, como he comentado con otros colegas que están en otros países, o si alguien nos está viendo en Venezuela es diferente. Sí, En Venezuela se hace lo que se llama un perfil 20. Eso solo yo lo vemos en Venezuela. sí, Pero sí. en otros países es diferente. Lo que incluye básicamente, o por lo general, la gente lo que más se pregunta es sobre la glucosa en un perfil lipídico, básicamente, o una creatinina ácido úrico, yo diría. Pero otra cosa que te iba a comentar, no sé si en Venezuela se hacía, por lo menos cuando yo trabajé en ABOC, eso se hacía y se estaba implementando, la importancia de la vitamina D en un perfil 20. Eso también es bien importante. Este, Fíjate que aquí en España no se realiza la química, no se realiza esa prueba, o sea, tiene que solicitarlo el médico específicamente para que lo puedan realizar. Aquí lo Aquí. piden mucho, que de Ah, verdad sí es bien importante. ujú, Eso sería otro tema de que hablar. La vitamina sí, D es bien importante ahora porque hay muchos estudios que están apuntando a que si hay una deficiencia de vitamina D, ujú, influye en una variedad de enfermedades, ujú, en una gran cantidad de enfermedades, no solo osteoporosis como antes hablábamos, sí. abarca otro tipo de cosas, otro tipo de enfermedades o patologías. Ok, con respecto a la glucosa, los valores referenciales casi siempre, por lo menos aquí, dependiendo del laboratorio, va a ser milimol, unidades internacionales, también como en Sí. Venezuela, que es miligramos por decilitro, que va de 70 a 100. El perfil lipídico, que solo es colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y VLDL. Y también en la creatinina, que lo que vamos a ver en la creatinina es básicamente el funcionamiento renal. Va a ser Exactamente. diferente. El valor va a variar dependiendo si es hombre o mujer el Ujú, paciente. sí. Ujú. ¿Y cómo se debe preparar el paciente? Y si la técnica es igual que el hemograma. No, es totalmente distinto, es otro tipo de técnicas, es otro tipo inclusive de determinaciones. Generalmente es espectrofotometría dependiendo del analito, o sea, no del analito, dependiendo del análisis que vayamos a hacer. Va a ser Ok. diferente para cada parámetro. La preparación
esto sí de verdad, por lo menos, si te vas a hacer un perfil lipídico, es bien importante que hagas un ayuno de 12, inclusive de 16 horas. Para el perfil lipídico sí es obligatorio. Pero si tú te vas a hacer unas pruebas hormonales, Sí, ni siquiera tienes que hacerte ni siquiera tienes que hacer un ayuno. Puedes ir a tomar la muestra en cualquier momento. Puedes ir a que te tomen la muestra en cualquier momento. ¿Sí ok. entiendes? Um, para el perfil lipídico sí es bien importante que tengas un ayuno de 12 a 16 horas, igual que la glucosa, Ok. 12 horas, 8 a 12 horas. Vale, porque también está la curva de tolerancia a la glucosa, que es otro tema de conversación, Sí, ¿verdad? ese es Ujú. otro tema de qué hablar. Sí, bueno, como muy bien lo comentas, lo más importante en una prueba química, pues va a ser la glucemia, porque ahora hay la frecuencia es alta con pacientes diabéticos. Existe la hiperglucemia y esto es debido a que hay un aumento de glucosa en sangre, ya que hay una patología a nivel del páncreas, o sea, puede ser porque no produce la insulina, que es la hormona, o porque hay un problema en reconocerla. De esta manera, claro, esto tiene que ser en conjunto para poder diagnosticarlo con una hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Entonces, se necesita no solo probablemente la prueba química, también se necesita otra prueba. Y estos pacientes, pues bueno, luego hablaremos de los mitos, pero esto es básicamente lo que se puede diagnosticar, además de los síntomas. Luego tenemos la creatinina, que con la creatinina vamos a diagnosticar o vamos a buscar patologías renales, como la insuficiencia renal. Puede ser insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Y con lo que es el perfil lipídico, que es el colesterol o los triglicéridos, pues vamos a verificar si están elevados en la mayoría de los casos, indicar tratamiento para evitar que estas personas puedan presentar posteriormente enfermedades coronarias, porque esto puede producir aterosclerosis. Entonces, siempre hay que estar pendiente de eso. Recordando también que se necesita cuando solicitamos el colesterol, no solo el colesterol total, también necesitamos el colesterol fraccionado, que es el HDL y el LDL, lo que la gente llama colesterol bueno y colesterol malo. Pues bueno, también necesitamos y es muy importante esos valores. Ahora, ¿qué nos puedes informar sobre el análisis de orina? ¿Qué es lo más importante y qué es un urocultivo? Bueno, con el análisis de orina hay una técnica para la recolección del análisis. Se sugiere que sea la primera o la primera micción de la mañana. Te levantas, tu médico te va a explicar cómo deberías o el deber ser para tomar la muestra. Generalmente Sí. se llama es, chorro medio, en Venezuela se dice así. Y entonces luego de allí tomas la muestra de orina e inmediatamente debes llevarlo al laboratorio. Dependiendo de las distancias de tu casa al laboratorio, yo sugeriría que lo coloques en un envase o como en un sitio donde haya hielo para evitar Ujú. la multiplicación bacteriana. Y entonces que realmente no se está viendo la patología del paciente, ya que si tardaste mucho tiempo en el periodo de recolección a la llegada del laboratorio y no hubo un buen manejo de la muestra, no se mantuvo refrigerada, entonces yo puedo decir que el paciente tiene una infección urinaria cuando realmente fue un problema de el momento de recolección de la muestra y de tiempo. Eh, Sí. Hablando de Venezuela, eso sucede mucho en Venezuela. En otros países, como aquí en Estados Unidos, ¿qué hace? El paciente llega al laboratorio y se toma la muestra dentro del Aquí laboratorio. O también. sea, hay un baño Ujú. especial donde tú tomas la muestra y te pasas la muestra a través como de una ventana. Y entonces tú tomas la muestra y ya puedes empezar a procesar. Eso es buenísimo porque tú lo que estás haciendo allí, evitando errores de medición. Realmente es mucho más exacto. Pero bueno, como hemos hablado, cada país tiene como sus estándares. Exactamente. Sí. Ajá. En la muestra de orina básicamente vas a ver si hay infección, si tiene el paciente, aparte de una infección bacteriana, puede ser parasitosis como el tricomonas vaginales en el caso de las mujeres. Otra cosa que también puedes determinar allí
si tienes problemas renales, es bien importante, vas a ver en la parte del microscópica de la muestra, con la muestra de orina, si ese paciente tiene otro tipo de patologías renales, a través si observas cristales, cilindros, pero bueno, eso no lo va a determinar el paciente o las personas que están viendo ahorita, eso es otro tema de qué hablar. Lo que sí les puedo decir es que si ven algo de alarma o una reproducción, en el caso de los pacientes que son de Venezuela, si ven una reproducción anormal en su conteo, que ven una gran cantidad de bacterias, hay que tomar mucho en cuenta lo que estoy diciendo del tiempo de recolección al tiempo que tú lo enviaste al laboratorio. Pero básicamente en una muestra de orina lo que vas a determinar son patologías renales o infecciones bacterianas. En el caso de un urocultivo, simplemente se toma la muestra, se envía al laboratorio de referencia o de una vez, aquí lo que se hace es que de una vez siembras la muestra, haces un Sí, cultivo, que es lo que sería un cultivo, y tú vas a ver allí después de cierto tiempo unidades formadoras de colonia y vas a ver si hubo un crecimiento. Entonces lo que tú vas a determinar es qué tipo de bacterias hay. Luego que haces el screening, entonces eso lo envías al doctor, al doctor de cabeza de la persona, y allí puedes determinar qué patología puede tener el paciente. exactamente. Sí, bueno, como lo mencionaste, el urocultivo, vamos a observar las unidades formadoras de colonia y si hay una bacteria, pues qué bacteria es. Luego realizan el informe del antibiograma para saber qué antibiótico es el más adecuado para tratar al paciente, para evitar resistencias, porque en este informe vamos a tener la cantidad de antibióticos que se colocó y a qué fue resistente esa bacteria y a qué fue sensible. Nosotros trabajaremos entonces con los antibióticos que fueron indicados en el informe que fueron sensibles, o sea, a la que la bacteria fue sensible y entonces sí se puede tratar con este antibiótico. Para eso es importante el urocultivo con el antibiograma y como lo dijiste, un sedimento de orina, pues vamos a observar sobre todo los nitritos y los cilindros que son indicativos de infección de orina. También se puede encontrar la densidad, es decir, ahí podemos observar cómo está la concentración de la orina, podemos ver incluso glucosa en orina, podemos observar proteínas, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, básicamente es para infecciones urinarias y para tratar a los pacientes evitando resistencias con el tratamiento antibiótico. Ahora, con el análisis de heces, ¿para qué lo utilizamos? ¿Para qué lo solicitamos? Y el coprocultivo, que se asemeja al urocultivo, pero es muestra fecal. Ver el examen de heces puede ser tomada la muestra en cualquier momento, dependiendo de la patología del paciente. Tú lo que estás buscando allí son enfermedades parasitarias, pero también puedes determinar otras enfermedades, por lo menos si ves en una muestra de heces, una vez que ya la estás analizando, una cantidad de bacterias, entonces ya la persona no, a lo mejor tiene un síndrome diarreico, pero no por una parasitosis, simplemente que la persona tiene una infección y eso sería a nivel intestinal y generada por una patología que eso es lo que estamos tratando de discernir en el momento. También tú puedes ver derrames internos si la persona tiene o tiene un síndrome diarreico con una cantidad de sangre, entonces, pero tú no ves ninguna bacteria, disculpa, ningún parasitosis Sí. que pueda decirnos que esa cantidad de sangre es debido al parásito, como en el caso de una entamoeba histolítica. Uh -huh. Entonces la persona tiene otro tipo de enfermedad. Eh, Generalmente el resultado se da el mismo día. El paciente puede ver allí si ve algún asterisco, algo, o si ve referencia de algún parásito que dice allí. Siempre es bueno como que ir al internet, revisar y llamar siempre al médico si es que tiene dudas. Sí. Ujú. Y otra cosa que te iba a comentar, que hay muchos pacientes que se preguntan, y con una prueba o un análisis de ese, ¿puedo saber siempre qué parásito, o si es que tiene parásitos, cuál es?
Sí, claro, tú ves la forma, tú puedes ver diferentes tipos de formas parasitarias. Vale, entonces Sí, no se necesita otra prueba necesitas especial. eso se reporta, no, eso tú lo reportas. Si tú necesitas una prueba especial, si tú ves una cantidad excesiva de bacterias, tú vas a hacer un coprocultivo. Mm, Eso, entonces allí tú determinas qué bacteria es. Eso ya lo hace un microbiólogo en ese ujú, caso. Para eso vale. refiere el coprocultivo. También hay otra test que sería el examen de heces seriados, que es Ujú, cuando el paciente tiene toda la sintomatología que apunta hacia una parasitosis. sí, Entonces pasan días, y entonces tú haces generalmente 3 días seguidos a la misma hora. El paciente tiene que ya. tomar la muestra y llevarla al laboratorio. Luego, si en esos 3, 4 días consecutivos tú no ves ninguna forma parasitaria, entonces hay que hacer otras pruebas. Pero me ha tocado que si he hecho muchos seriados y generalmente es una parasitosis que no se ve, generalmente es amibiasis, pero no Ujú, vas a ver el trofosito, sino que ves el quiste. Y entonces pasan días para que tú lo ya. puedas ver. Claro, porque puede ocurrir y bueno, es común que una persona tenga todos los síntomas, se haga un análisis de ese y esto no salga nada. Incluso el médico no paute o no solicite otra prueba especial. ¿Sabes? ¿Qué ha Exacto. pasado? Entonces, por lo menos en Venezuela, que tenemos laboratorios, muchos laboratorios privados, no es como, por lo menos aquí en España, no es así, tiene que ser solicitado por el médico tratante. En Venezuela hay muchos laboratorios y entonces tú recomiendas que un paciente que no tiene nada, o sea, está normal en un análisis de ese, pero él presenta la sintomatología, acude y se haga esa prueba especial. Sí, sí, se haga un examen de ese seriado. Ahí tú Ujú, vas a ver, a determinar si realmente es una parasitosis, o sea, está encarada con una parasitosis la sintomatología o se refiere a otra cosa, entonces hay que hacer otro tipo de prueba. Eso lo indica claro. el médico. Ujú. Bueno, y entonces ahora que culminamos con esto y sabemos que este tema es muy extenso, por eso nosotros tratamos de tener un lenguaje coloquial para que todas las personas que nos estén viendo pues puedan entender todo esto, ¿verdad? Aquí una chica nos dejó una pregunta, Grecia, y dice que la limpieza, en caso de tomar la muestra de orina en el mismo laboratorio, que cómo se debe hacer la limpieza. O sea, me imagino, el paciente cómo se debe hacer la limpieza en el momento que va a recolectar la orina para entregarlo al laboratorio. Bueno, en el caso de la mujer y hombre va a ser diferente, pero si estás en el laboratorio y tienes que tomarte la muestra allí, puede ser toallas húmedas. La Ujú, mujer tiene que limpiarse muy bien el área, or orinar un poco y después parar la micción, y esa segunda vez es la muestra que esa persona va a tomar. Esa es la muestra que va a ir. Porque exactamente. acuérdate que la vez, o sea, cuando te limpias bien, luego de eso orinas un poco y ahí en esa primera micción tú vas a eliminar todas las células que vienen de la uretra. Ujú. Es Entonces, como una segunda, limpieza previa. exacto, y la segunda es una muestra como más limpia. Ujú, Es eso, la idea para ser analizada. exactamente. Bueno, mira, ahora vamos a hablar sobre mitos en los análisis clínicos. Entonces, el primero, y tú me respondes. La prueba de VIH puede realizarse inmediatamente después de tener un contacto de riesgo. No, no tiene nada que ver. Si una persona sospecha que tú estuvo relaciones sexuales con una persona de alto riesgo, tiene que esperar. Generalmente los virus tienen un tiempo de replicación, que es lo que nosotros llamamos un periodo de ventana. En Eso. el caso del HIV va de 3 a 6 meses, dependiendo, pero tú le tienes que dar un tiempo al virus para que parasite la célula y pueda replicarse y poder nuestro organismo desarrollar los anticuerpos que van a ser determinados. Dependiendo, se hace un título, una titulación de anticuerpos, entonces tú vas a ver, dependiendo de la cantidad, si la persona tiene HIV o no. Una vez Exacto. que haces test,
tú vas a hacer pruebas complementarias para verificar ese resultado. Pero por lo generalmente tú no tienes relaciones con una persona de alto riesgo hoy y mañana te vas a hacer la prueba y te va a salir un HIV Exactamente. positivo. Un Además que periodo ni en de esa 3 a ni en otra patología. ¿Cómo? Que exactamente, o sea, estoy de acuerdo contigo, que además ni en el VIH ni en otra patología, porque es muy difícil de un No, día para otro tener cambios a nivel químico, a nivel no. analítico, o sea, Si tú imposible. hablas de virus, ellos tienen todos un periodo de ventana que va a Ujú, ser diferente ujú. dependiendo del virus. Pero en el caso del HIV o una hepatitis B, él tiene un periodo de ventana de 3 a 6 meses. Perfecto. Bueno, el otro, salir bien en la prueba de glucosa indica que se lleva un buen control en los pacientes diabéticos. Falso, falso Eso porque, exacto. Coméntanos más es, sobre eso. es falso porque si tú eres diabético, tú puedes comer bien un día antes y tu glucosa a las 12 horas va a estar perfecta, va a estar entre el rango de 70 a 110. Exacto. Pero sabe la persona, bueno, una persona que está empezando a tener un control por diabetes, a lo mejor no tiene el conocimiento que nosotros también le vamos a, o en el caso del médico, va a enviar una hemoglobina glicosilada, que es lo que se llama la prueba chismosa, que te va a decir Sí. cómo el paciente tuvo un control en toda su alimentación y su tratamiento Ujú. 3 meses previos a esa toma de muestra. Tú puedes haber Exactamente. comido en el día antes y tú tienes tu glucosa bien, pero si Mm. esa persona no tuvo una buena alimentación, una alimentación adecuada y cumplió con todo el tratamiento y los parámetros que le deja su médico, Sí. esa prueba va a salir alterada. Exactamente, exactamente. Por eso, para un buen control, siempre solicitar la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina Uh -huh. glicosilada, que es la ideal. Ahora, Sí. bueno, basta con realizarse una prueba de sangre general para detectar todas las enfermedades que pueda tener una persona. Eh, todo va a depender de la sintomatología del paciente y lo que le indique el médico. Solamente dentro de todo lo que hablamos, cada parámetro tiene un significado diferente o un diagnóstico diferente. Exactamente, exactamente. O sea, esto no puede O sea, ser. No solo con una prueba de sangre podemos detectar todas las enfermedades. no, exacto, yo con una patología no puedo saber si la persona es diabética. Exacto, exacto. O sea, Necesitamos pruebas especiales para diferentes diagnósticos. O sea, si yo como médico estoy pensando en una insuficiencia renal, yo no puedo mandar a hacer solo un análisis de orina. Necesito otros parámetros que me puedan decir para estar totalmente segura que sí estamos ante una insuficiencia renal. Además, tenemos que sumar, como digo siempre, los síntomas de este paciente. Ahora, bueno, para finalizar, Grecia, ¿con qué frecuencia conviene someterse a un análisis de sangre? la frecuencia puede ser, ay, este es mi bebé, puede ser de 6 a, puede ser una vez o Hola. 2 veces, una o dos veces al año, dependiendo de cada persona, si tiene un control, si tiene un tratamiento a seguir, si tiene una patología, pero si es una persona sana, yo diría que una o dos veces por año. Ah, bueno, perfecto. Bueno, sí, básicamente estoy de acuerdo contigo y bueno, a todos los que han estado con nosotros el día de hoy les agradezco y también les recuerdo que a partir de ahora vamos a tener estos videos en YouTube. Luego les diré cómo pueden entrar a la página. Bueno, Grecia, estoy muy contenta de que hayas estado con nosotros y que nos hayas podido impartir tu conocimiento. Ok, gracias a ti por invitarme y tomarnos en cuenta todos y bueno, Claro, quiero ver todos los likes que vengan. Tengo muchas preguntas. así es, claro Gracias que por sí. invitarme. Bueno, gracias. Hasta luego. Okay, bye. Bye.